Esto es DW Noticias desde Berlín. La batalla por los últimos bastiones de las fuerzas ucranianas en Severodonetsk, en el este de Ucrania, lleva al ejército ruso a un paso del control total de la región de Lugansk, en el Donbass. Las tropas rusas han atacado una fábrica de químicos en la zona industrial de la ciudad, en la que cientos de civiles buscan refugio de los bombardeos. Estos son nuestros titulares. Los combatientes ucranianos pronto podrían tener que ceder el control de Severodonetsk a los soldados rusos. Estos acusan a las fuerzas ucranianas de atraer a los civiles a los búnkeres de las fábricas para luego blindar el acceso. Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llama a la defensa de la democracia en la 9ª Cumbre de las Américas. La llama el elemento más importante para el futuro del continente. El encuentro en Los Ángeles transcurre sin la presencia de varios mandatarios latinoamericanos, incluyendo al presidente de México. Y el Banco Central Europeo anuncia el fin de sus medidas de apoyo monetario y de compras de activos y un alza de sus tasas de interés a partir de julio. Esto para tratar de contener el desborde de la inflación. Tendremos los detalles en la economía. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. El futuro de la región del Donbass, en el este de Ucrania, se decide a estas horas en intensos combates entre las fuerzas ucranianas y el ejército ruso. La ciudad de Severodonetsk es escenario de fuertes enfrentamientos en sus calles. El gobernador de la región asegura que soldados rusos están bombardeando una fábrica química en la zona industrial de la ciudad, uno de los últimos bastiones de los combatientes ucranianos. Severodonetsk está siendo arrasada por completo. El gobernador ucraniano de la región de Lugansk asegura que sus soldados se verán obligados a retroceder si los bombardeos rusos continúan. Si la cantidad e identidad de los bombardeos sigue como hasta ahora, pronto llegará el momento en que sus posiciones serán completamente destruidas. No habrá lugar para que los soldados puedan esconderse y entonces lo más probable es que tengan que trasladarse a otros lugares. Esas nuevas posiciones podrían situarse aquí, en Lysychansk. Pero esta ciudad, cercana a Severodonetsk, también ha sido objeto de incesantes bombardeos. Las autoridades ucranianas aseguran haber intentado evacuar a civiles que aún quedan allí. Pero miles de ellos no quieren o no pueden salir. Popasna, a unos 30 kilómetros al sur, da idea de lo que puede sucederles. En algunas zonas del Donbass, las fuerzas prorrusas muestran su control en la región con trabajos de desescombro, con un claro mensaje a los combatientes ucranianos. Una corte de la región separatista sentenció a muerte a 3 combatientes extranjeros que habían sido capturados. 2 británicos y un marroquí fueron condenados por actuar como mercenarios tras un juicio de 3 días. Reino Unido rechazó el veredicto, alegando que la Convención de Ginebra prohíbe procesar a los prisioneros de guerra. Rusia, no obstante, ha abierto ya más de 1000 investigaciones sobre otros soldados capturados. Y es poco probable que estos sean los últimos en enfrentarse a un juicio o incluso a la muerte. La guerra marca a los países en los que ocurre durante años. Desactivar minas en los territorios bombardeados por Rusia es uno de los grandes retos del ejército ucraniano. Se calcula que se necesitarán entre 5 y 7 años para limpiar las zonas minadas. Y para hacerlo, Ucrania acudirá a Colombia, un importante aliado que, eso sí, no pertenece a la OTAN. Décadas de conflicto armado han convertido a Colombia en un experto mundial en desactivar explosivos. 11 ingenieros colombianos entrenarán a las tropas ucranianas para llevar a cabo este proceso. Nuestro corresponsal, Johan Ramírez, visitó la base militar donde se preparan los soldados de la Unidad Antiexplosivos de Colombia que pronto viajarán a Europa. El subteniente López se prepara para un nuevo entrenamiento. Es instructor del Centro Internacional de Desminado, institución del ejército colombiano que forma tropas nacionales y extranjeras en materia de antiexplosivos. Colombia es el segundo lugar del mundo con más víctimas de minas antipersonal según cifras de la ONU. Esto como resultado de más de 60 años de conflicto interno contra grupos guerrilleros y narcotraficantes, lo cual ha convertido a este país en experto en desminado.
Tras un acuerdo con la OTAN, de aquí saldrán 11 ingenieros para entrenar a soldados ucranianos en la limpieza de los territorios afectados por la guerra. Es un gran honor y representación de Colombia para el mundo que poder compartir esta doctrina nueva, esto que se ha ganado con los años, con nuestros soldados, poderlo compartir a los países amigos de Colombia para que puedan ellos enfrentar sus propios problemas de acuerdo a las amenazas que tienen según su conflicto y que puedan resolverlos. 3, 2. Según números del ejército colombiano, durante los años más álgidos del conflicto, 80% de los combates se libraban a través de minas antipersonal y artefactos explosivos no convencionales, como este libro bomba que estalla al ser abierto. La explosión. Así nace el Centro Internacional de Desminado. Solo en 2021 la institución entrenó a 137 soldados de 16 países. Como instructores de este centro, la satisfacción más grande es poder replicar esa experiencia, esos conocimientos y esa satisfacción del bien servido, esa satisfacción de la misión cumplida de poderles enseñar no solamente a los connacionales, sabiendo que este conocimiento no tiene barreras, no tiene fronteras, podemos llegar a esos sitios donde también requieren de esa experiencia del soldado colombiano. La OTAN será responsable de financiar el entrenamiento de los soldados ucranianos, el cual se realizará en un país europeo miembro de la organización. Incluirá el uso de animales detectores de explosivos, así como también tecnologías de vanguardia para desminar zonas en conflicto. Este será el primer apoyo directo que un país latinoamericano brinda a Ucrania desde el inicio de la guerra. Bien, la inflación ocasionada por la guerra en Ucrania pone fin a un polémico programa del Banco Central Europeo. Andrés Blumenkranz está con nosotros y la economía. ¿Qué tal, Javier? Así es, estamos ante un cambio de era completo porque el Banco Central Europeo ha despejado finalmente toda incertidumbre sobre su próxima decisión en el mes de julio. Ha anunciado estar preparando su primer aumento de tasas de interés por primera vez desde el año 2011. Al parecer se baraja una subida de 1/4 punto porcentual y se aplicaría otra similar en el próximo mes de septiembre. La entidad también puso fin a un plan de estímulo de larga duración de compra de bonos soberanos y corporativos. De esta forma, el ente emisor europeo sigue el rumbo de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra y da su primer paso en la cuerda floja que mantiene el equilibrio entre el control de la inflación y la caída en una recesión si los tipos aumentan más allá de un nivel que los bancos centrales lamentablemente no conocen a ciencia cierta. Christine Lagarde explicó los motivos de la decisión. La elevada inflación es un reto importante. El Consejo del Banco Central Europeo se ocupará de que la inflación vuelva a nuestro objetivo del 2% a medio plazo. En mayo, la inflación volvió a subir de forma significativa, principalmente por el aumento de los precios de la energía y los alimentos a causa de la guerra. Pero la presión inflacionista se ha ampliado e intensificado con el fuerte incremento de los precios de muchos bienes y servicios. El Banco Central Europeo es la última de las autoridades monetarias en subir o anunciar la inminente subida de las tasas de interés, lo que da muestra de la preocupación global por el aumento de la inflación, y de esto vamos a hablar ahora mismo con Ana Nieto en Nueva York. Ana, cuéntanos, resumiendo, ¿estamos acercándonos o no a una recesión global? No, de momento no, según las últimas previsiones del Banco Mundial y de la OCDE que se han dado a conocer esta misma semana. No de momento, pero lo que sí que tenemos por delante es una larga temporada de fuerte rebaja del crecimiento y además de alta subida de la inflación, un escenario de inflación muy alta durante mucho tiempo. El Banco Mundial no descarta que algunas economías sí que caigan en recesión, pero no ve una recesión global. Lo que sí que ve es esta inflación, bajo crecimiento, alta inflación durante muchísimo tiempo. La OCDE no es tan pesimista en esto, pero sí que rebaja también y significativamente las previsiones de crecimiento de la economía global. Con recesión o sin recesión, lo que sí que se coincide en decir es que tenemos delante de nosotros tiempos duros.
Pero Ana, finalmente, ¿qué influencia pueden tener las decisiones de los bancos centrales cuando buena parte de la inflación está ligada a la pandemia y a la guerra en Ucrania? Bueno, los bancos centrales son, por definición y mandato, la primera, la segunda y la tercera línea de ataque ante las subidas de los precios. Y tienen todas las herramientas para controlar la inflación, drenando la liquidez y subiendo las tasas de interés, y con ello encareciendo los préstamos, se baja la demanda. Si la oferta quiere encontrar demanda, va a tener que bajar los precios. Es una medicina amarga que puede acabar con una desaceleración económica o incluso con una recesión. Aquí no se hace más que recordar los años 70, cuando ocurrió precisamente esto, una recesión muy larga. Pero es verdad que la actual crisis está poniendo en el punto de mira otros problemas que son distintos a los que pueden atacar los bancos centrales. Estamos viviendo ahora mismo unos momentos en los que se están cuestionando las cadenas de proveedores. Se tendrían que haber diversificado más, se tendrían que haber hecho más flexibles. Tendríamos que tener una política, además, energética un poquito también más diversificada, menos dependiente de las energías fósiles. Todo esto nos habría ayudado mucho en la situación de la crisis desatada por la COVID y la situación de la crisis que se está desatando con la guerra en Ucrania. Pero esto es un problema de largo plazo que va a necesitar no solamente coherencia y visión de largo plazo, sino también mucha diplomacia. Eso ya no está en las manos de los bancos centrales. Ana Nieto, Nueva York, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Las sanciones occidentales contra Rusia ya surten efecto, pero afectan principalmente a la población general y no a los poderosos. Según el Banco Central de Rusia, la inflación va a superar el 20% a finales de año en este país. Precios que suben, empresas que cierran, gente quedándose sin trabajo. Entre los más afectados está el personal de la aviación comercial. Alexander es un piloto ruso y ahora tiene mucho tiempo libre. Está desempleado, pero no quiere revelar el nombre de la aerolínea para la que trabajaba antes de la invasión de Ucrania. Está indignado con los políticos de su país. Yo ciertamente lo llamo guerra. Si entras en otro país a las 4 de la mañana disparando, matando y bombardeando, ¿cómo lo llamaría usted? Sin duda, guerra. Nuestros vuelos fueron cancelados cuando comenzó. Nos quedamos en tierra aquí en Moscú. Nuestros salarios fueron recortados mientras los precios de los alimentos subían. La situación en los supermercados ha ido mejorando poco a poco. Los estantes que al inicio de la guerra estaban vacíos se han abastecido. La inflación es menos dramática de lo que se esperaba, gracias a la estabilización del rublo. Pero las sanciones golpean con fuerza a los sectores que dependen de proveedores occidentales, sobre todo al sector aeronáutico. Numerosos contratos de arrendamiento se han cancelado y las compañías aéreas rusas temen que sus aviones sean confiscados en el extranjero. Se producirán muchas situaciones como esta en el futuro. Las industrias automotriz y aeronáutica se enfrentan a un gran problema porque las piezas importadas son más importantes para ellas que para otros sectores. Veremos también un aumento del desempleo. Eso afecta ya a los trabajadores de las más de 1.000 empresas occidentales que decidieron abandonar Rusia, entre ellas el gigante alemán Siemens. Hace 3 años, Siemens cerró un acuerdo por $1.000 millones para entregar a Rusia 13 nuevos trenes Sapsan de alta velocidad que debían recorrer varias veces al día el trayecto entre Moscú y San Petersburgo. Pero Siemens canceló su entrega y dejó atrás 170 años de relaciones con Rusia. La salida de empresas extranjeras y las sanciones de Occidente son un duro golpe, pero muchos dudan que vayan a ser suficientes para forzar al Kremlin a cambiar de planes. No creo que puedan cambiar la situación política actual en Rusia ni las decisiones políticas futuras. Alexander perdió la esperanza de que lleguen tiempos mejores, ni siquiera para la industria aeroespacial rusa, que en otros tiempos era motivo de orgullo.
Muchos colegas no solo intentan conseguir trabajo en el extranjero, sino que quieren abandonar Rusia por completo. Creo que las cosas no cambiarán hasta dentro de 5 años como mínimo. Alexander tiene una nueva oferta de trabajo en el extranjero, así que sus días en Rusia también están contados. Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha advertido que el bloqueo de las exportaciones de granos podría triplicarse a partir de septiembre y que esto arrastraría a la hambruna a millones de personas en todo el mundo. Zelensky calcula que podrían quedar varadas hasta 75 millones de toneladas de grano ucraniano. Acusó a Rusia de provocar intencionadamente una crisis energética y alimentaria mundial, pidiendo que se excluya a Moscú de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y que Occidente aplique más sanciones contra Rusia. La Cumbre de las Américas sigue dando que hablar, Javier Arguedas. Efectivamente, Andrés, polémica desde antes de iniciar, como sabemos, una nueva alianza con Latinoamérica, no menos ambiciosa, suena a la meta del presidente estadounidense Joe Biden cuando va en marcha la 9ª Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Pero la bofetada diplomática de varios mandatarios que, en protesta porque se haya excluido a Cuba, Venezuela y Nicaragua del encuentro, decidieron no asistir, es solo uno de los síntomas de una región resquebrajada. Los discursos en la cumbre denotan un rechazo a algunos de los sistemas establecidos en una Latinoamérica con gobiernos cada vez más de izquierda y con ello una amenaza para la posición hegemónica que Estados Unidos intenta defender. Los Ángeles se encuentra bajo un fuerte dispositivo de seguridad y cero tolerancia a las protestas. La ciudad es sede de la 9ª Cumbre de las Américas, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el papel de anfitrión de los líderes de Canadá y las naciones de América Latina y el Caribe. En su discurso de apertura, Biden propuso una nueva asociación económica con América Latina y destacó que la democracia ha sido el sello de las luchas en la región. En los próximos días lanzaremos otra nueva iniciativa creada en cooperación con muchos de sus países. Incluye la asociación entre Estados Unidos y el Caribe para abordar la crisis climática que la vicepresidenta Harris liderará para nuestro país y la colaboración entre los Estados Unidos con Argentina, Brasil, Canadá, Chile y México, los mayores exportadores de alimentos del hemisferio, para incrementar la producción de alimentos para la exportación. La cumbre regional arrancó marcada por la discordia y los desaires sobre la lista de invitados. El número de jefes de Estado y de Gobierno se redujo a 21 después de que Washington excluyera a las autocracias de la región, Cuba, Venezuela y Nicaragua. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador canceló su participación y otros líderes siguieron el ejemplo. El contingente más numeroso ha sido el de titulares de las carteras del exterior, como el mexicano Marcelo Ebrard, que calificó la exclusión de países como error estratégico y abogó por refundar el orden interamericano. Bueno, siempre hemos planteado eso, pero no solo nosotros, muchos países creo que estaríamos de acuerdo. Pero además de eso, lo que importa es ver hacia dónde vamos como conjunto. Es lo que está planteando el presidente López Obrador, que tenemos que dejar atrás el siglo XX y entrar al siglo XXI. ¿Y hacia dónde van? Hacia una unión basada en el respeto mutuo. Bueno. La administración Biden propone una asociación de las Américas para la prosperidad económica, que buscará contrarrestar la influencia de China en la región. Y a solo 10 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se intensifican los ataques, los reproches y el sentido de urgencia en el trillo electoral. Primero, el candidato populista Rodolfo Hernández canceló su campaña tras denunciar que existe un plan para asesinarlo. A eso se suma que el candidato de izquierda, Gustavo Petro, ha visto enturbiada su campaña por las filtraciones de polémicos videos que supuestamente muestran a asesores de su campaña planificando la desacreditación de precandidatos. Hasta ahora, todo apuntaba a un empate técnico entre ambos candidatos.
Y nuestro corresponsal Johan Ramírez se encuentra en Bogotá siguiendo el paso a la campaña electoral en Colombia. Johan, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos. Bueno, la historia nos ha demostrado ya que el temor a correr peligro de muerte de un candidato a la presidencia, que en otro país podría considerarse un disparate, es una amenaza absolutamente real en Colombia. Pero también sabemos que Rodolfo Hernández ha sido reacio a debates y al escrutinio de sus planes de gobierno. Entonces, ¿qué tan difícil es discernir entre una preocupación real y una maniobra política? Lo primero que hay que decir, Javier, es que Rodolfo Hernández no presentó pruebas de esta denuncia tan grave que está haciendo. Él simplemente dijo que siente miedo por primera vez, que está seguro de que su vida corre peligro, que por eso ha decidido cancelar todos sus eventos de campaña y todas sus apariciones públicas a partir de ahora mismo, pero sin presentar pruebas. Lo mismo hizo Javier antes de la primera vuelta a Gustavo Petro. Anunció también que habían planes para atentar con su vida, suspendió sus eventos de campaña y luego reapareció en medio de un esquema de seguridad impresionante. Entonces, discernir hasta qué punto esto es cierto o no es muy difícil saberlo en este momento, Javier. Lo cierto es que sí puede ser parte de una estrategia de presentarse como alguien perseguido por poderes ocultos que por ahí quieren atentar contra su vida, presentar esto como una excusa para evadir el espacio público donde puedan ser cuestionados sus planes de gobierno, sus discursos, para evitar un cierre de campaña que pueda ser comparado con el cierre de Gustavo Petro y medir quién reunió más gente, quién dio el discurso más convincente. Todo esto puede ser parte de una estrategia, pero cuando se pone en el contexto colombiano, donde estas amenazas se vuelven rutinarias y el asesinato de líderes políticos y de candidatos, sin ir muy lejos, Javier, una de las génesis del conflicto colombiano es el asesinato de un candidato presidencial, Jorge Eliezer Gaitán, de modo que en el contexto colombiano esto puede ser serio, esto puede ser grave, pero lamentablemente no podemos decir más nada, simplemente dar esta lectura en el que en Colombia en realidad todo puede ser posible, Javier. Ahora, del otro lado, Johan, vemos también acusaciones de campaña sucia contra el candidato Gustavo Petro. ¿Qué tanto protagonismo están robando estos escándalos e intrigas a los importantes temas que deberían ser el objeto de la campaña política? En primer lugar, pues más que denuncias son videos, son evidencias físicas que muestran que el equipo de campaña del Pacto Histórico estaba tratando de elaborar estrategias para dividir a las otras fracciones políticas, de manera que va más allá de denuncias o de cosas un poco menos concretas. Y por otro lado, esto forma parte central del debate político actualmente, Javier, porque esto habla del continuismo, es decir, Gustavo Petro no se ha cansado de decir durante toda la campaña electoral que él forma parte de la ruptura, que él es la ruptura con el pasado colombiano, con las prácticas de los partidos tradicionales, y sin embargo, este video muestra que su equipo cercano está precisamente cayendo en esas prácticas que tanto daño le han hecho a Colombia, de dividir, de ver la política como un espacio de guerra donde el rival es un enemigo a atacar, a dividir, no con ideas, no con argumentos, sino con estrategias, de manera que esto forma parte central del debate. Ahora lo relevante será ver hasta qué punto puede hacerle daño de cara al 19 de junio. Eso lo veremos seguramente en las encuestas que entre hoy y mañana serán publicadas acá en el país. La palabra final la tendrán los electores. Allí estarás para contárnoslo. Muchísimas gracias, Johan Ramírez. Hasta Bogotá. Y es tiempo ahora de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Familiares y amigos del periodista británico Dom Phillips, desaparecido desde el pasado domingo, pidieron a las autoridades intensificar los esfuerzos de búsqueda. Dom Phillips y el experto indígena Bruno Pereira desaparecieron mientras realizaban un reportaje en una zona remota de la selva amazónica, en donde también abundan el narcotráfico y la pesca ilegal. Irán anunció este jueves que tomará medidas en respuesta a la resolución aprobada por la Agencia Internacional de la Energía Atómica en su contra. Teherán instalará nuevas centrifugadoras y apagará cámaras de vigilancia. La decisión llega después de que dicha junta adoptase ayer una resolución crítica con Irán por su falta de transparencia en la cooperación con la Agencia Nuclear de Naciones Unidas. Y el Parlamento de Polonia aprobó un proyecto de ley para abolir la sala disciplinaria del Tribunal Supremo que la Unión Europea consideraba responsable de socavar la independencia judicial. Su disolución era la condición de Bruselas para que Polonia reciba ayudas económicas del Fondo de Recuperación tras la pandemia, unos 37.000 millones de euros.
Cuando Vladimir Putin lanzó su ofensiva contra Ucrania, justificó en parte sus acciones con la aseveración de que Ucrania no existe como un Estado individual y que nunca había sido una nación. Pero en los últimos meses se ha evidenciado lo erróneo de esa asunción. La guerra ha fortalecido la voluntad de los ucranianos en todo el mundo de mantener viva su cultura, incluyendo la de los residentes de una ciudad en el sur de Brasil conocida por sus raíces ucranianas. Iglesias ucranianas en el sur de Brasil. La ciudad de Prudentópolis es la pequeña Kiev de Sudamérica. En este club de música popular, los jóvenes practican bailes tradicionales ucranianos. Todos nacieron aquí y tienen la nacionalidad brasileña, pero sus antepasados provienen de Ucrania. Para ellos es importante mantener vivas sus costumbres. Para mí, lo más importante es formar parte de la comunidad ucraniana. Puedo aportar mi granito de arena para preservar nuestra cultura, una cultura que algunos quieren ver desaparecer. Casi el 80% de los habitantes de Prudentópolis tienen raíces ucranianas. Miroslava Krevey habla con los visitantes sobre la guerra. Rusia quiere destruir a nuestro pueblo, pero no lo conseguirán porque somos fuertes. Tenemos nuestra propia lengua, la usamos para cantar y rezar. Tenemos nuestra propia cultura. En el siglo XIX, los primeros colonos ucranianos llegaron al sur de Brasil por motivos económicos. Las familias que vienen ahora son refugiados de la guerra de Rusia. Es nuestro deber acoger a los refugiados en todo Brasil. Olga Martinchuk lleva 2 meses aquí con su marido y sus 4 hijos. Después de que el ejército ruso invadiera su ciudad natal, Jersón, huyeron del país. Los rusos ocuparon nuestra casa. Los soldados llevan 2 meses viviendo en nuestras habitaciones. Ahora están lejos de casa, dependen de la amabilidad de la gente y aún se acostumbran a la vida en Brasil. Me doy cuenta de que vamos a vivir aquí durante un año. Poco a poco nos vamos acostumbrando a la cultura brasileña, al idioma y a la forma de vida. Brasil era algo muy lejano y exótico. Tuvimos la oportunidad de venir aquí a través de un programa de refugiados de una iglesia evangélica. El Club Folclórico de Prudentópolis dona ahora regularmente ropa y alimentos a los recién llegados. En el fondo de esta sala se ven las fotos de todos los presidentes del club. Y ahora también hay una foto del presidente Zelensky colgada en la pared. Es un digno líder del pueblo ucraniano porque no huyó. Merece respeto por ello. Aunque todos nacieron en Brasil, les preocupa lo que ocurre en Ucrania, la tierra de sus antepasados. Y con esto terminamos esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio en internet dw.com, en nuestras redes sociales buscando DW Español y también en nuestra señal en YouTube buscando DW Español en vivo. Yo soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.